Bienvenidos a la lección 194 de un curso de milagros. Pongo el futuro en manos de Dios. Las últimas lecciones que hemos hecho van en torno a la percepción que tenemos de Dios y a la percepción que tenemos de cómo ayuda. Este ejercicio es clave, fomenta tu fe. Fe es creer en Dios, fe es creer en algo que no es tangible. Fe no nada más es creer, sino que también es confiar. Y finalmente creemos y confiamos porque Dios tiene toda la autoridad para que lo hagamos. Es decir, Dios no nos engaña, Dios no puede engañarnos. Además, Dios cuando se da todo y da todo. Sería un Dios cruel aquel, sí, que teniendo la posibilidad de salvar a cada uno de sus hijos, no lo hace. Dios es amor, Dios es bondad. Y ese amor y esa bondad hace que nuestro futuro precisamente esté asegurado. Esta es una de las claves para poder bajar el milagro. Confiar, creer. No en tus fuerzas, sino en las de Dios. No se te pide que des más de tu 100%. No se te pide que des el 200, el 400%. Se te pide que hagas lo que tienes que hacer para que las cosas salgan. El resto, Él lo da. Eso es confiar. Pasarle la estafeta a Él. Pongo el futuro en manos de Dios. Es saber que el futuro no depende de ti. Saber que el futuro depende y está asegurado de Dios y se te aseguró en el momento de tu concepción. Ahora solo falta descubrir cómo se dio el futuro. Y para hacer eso tienes que ser uno con Él. Creer en Dios, confiar en Dios, poner el futuro en manos de Dios es saber y tener la convicción de que se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Se te dirá qué es lo que tienes que decir. Se pondrán las condiciones y las personas necesarias, ¿sí?, a tu lado para que las cosas se den de forma positiva. Lo único que tienes que hacer es confiar. Lo único que tienes que hacer es estar al lado de Él. Durante tu vida, a través de sentimientos, durante tu vida, a través de emociones, palabras directas de otras personas, señales, se te dirá dónde debes estar, con quién debes estar, qué debes decir y cómo debes de actuar en todo momento. Tu futuro está asegurado, a ti te corresponde pedir qué es lo que quieres, ¿sí? La logística de Dios es la que se encarga de mover todo para que se den las cosas. A ti te corresponde hacer lo que tienes que hacer y solo eso, con la certeza, con la confianza de que todo aquello que deseas se dio. Confía en Él, es confiar en Él, es confiar en ti y confiar en ti es confiar en Él. Hacemos el ejercicio, pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios, pongo mi vida en manos de Dios, pongo mis amores en manos de Dios, pongo mi familia en manos de Dios, pongo mi persona en manos de Dios, me pongo a mí mismo en manos de Dios, pongo mi salud en manos de Dios, pongo todos mis planes en manos de Dios, pongo mis proyectos en manos de Dios, pongo mi jubilación en manos de Dios, pongo mi vida futura en manos de Dios, pongo mi vida presente en manos de Dios, pongo mi amabilidad en manos de Dios, pongo mi educación en manos de Dios, pongo mi conciencia en manos de Dios, pongo mi inteligencia en manos de Dios, pongo mis decisiones en manos de Dios, pongo mi intelecto en manos de Dios, pongo mi sabiduría en manos de Dios, pongo mi paz en manos de Dios, pongo mi tranquilidad en manos de Dios, pongo todas mis amistades en manos de Dios, pongo cada uno de mis familiares en manos de Dios, pongo a mi padre en manos de Dios, pongo a mi madre en manos de Dios, pongo mis proyectos en manos de Dios, pongo mis decisiones en manos de Dios. Pongo mi intelecto en manos de Dios, pongo mi conexión con Dios en manos de Dios, pongo mi oración en manos de Dios, pongo mi personalidad en manos de Dios, pongo mi autoestima en manos de Dios, pongo mi dignidad en manos de Dios, pongo mi proceso de madurez en manos de Dios, pongo mi proceso de evolución en manos de Dios. Pongo mi generosidad en manos de Dios, pongo mis relaciones de amistad en manos de Dios, pongo a cada uno de mis amigos con amor en manos de Dios, pongo mi confianza en manos de Dios, pongo mi fe en manos de Dios, pongo mi esperanza en manos de Dios. Pongo mi prudencia en manos de Dios, pongo mi plenitud en manos de Dios, pongo a todos mis familiares en manos de Dios. Pongo mis gustos en manos de Dios. Pongo mi capacidad de soñar en manos de Dios. Pongo mi capacidad de decidir en manos de Dios.
Pongo las ganas de tener todo en manos de Dios. Pongo mis paradigmas en manos de Dios. Pongo cada uno de mis pensamientos en manos de Dios. Pongo mis ideas en manos de Dios. Pongo mi proceso de evolución en manos de Dios. Pongo mi salud en manos de Dios. Pongo mi cuerpo en manos de Dios. Pongo mi casa en manos de Dios. Pongo mis casas en manos de Dios. Pongo los bienes materiales que tengo en manos de Dios. Pongo los deseos de todo lo que deseo en manos de Dios. Pongo mi relación con Dios en sus manos. Pongo mi relación con cada uno de los seres que quiero en sus manos. Pongo al mundo en manos de Dios. Pongo a México en manos de Dios. Pongo a mi estado en manos de Dios. Pongo mi seguridad en manos de Dios. Pongo la seguridad de todo el estado en manos de Dios. Pongo el deseo, el punto de llegada de mi vida en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Y pongo toda mi vida en los milagros de Dios, confiando que se dan para uso personal y para uso de los demás. Que tengas un excelente día.